Hola, buenos días. Nuevamente con ustedes en Compartamos un tiempo juntos. Esta mañana quisiera nuevamente recordarte una pregunta. La pregunta es, ¿tienes problemas en tus finanzas? ¿Tienes problemas en la economía familiar? Pues generalmente yo creo que sí. En esta temporada de pandemia, en esta temporada en donde los recursos han sido escasos, creo que nosotros tenemos que ser sabios en manejar los recursos que el Señor nos ha dado. La primera condición que nosotros espiritualmente y bíblicamente debemos manejar y ponernos en nuestra cabeza es saber que nosotros no somos dueños de nada. Todo es propiedad del Señor, de tal manera que Él nos nombra sus administradores para que nosotros podamos administrar, organizar, invertir, manejar y hasta usufructuar los bienes que Él nos da, sin ser nosotros los dueños. Es decir, las labores del administrador es organizar los bienes del dueño para que en cierto momento nosotros podamos dar cuentas a él, al dueño. Pero en esta mañana yo quiero hablarte acerca del principio de mayordomía que el Señor ha puesto dentro de su texto bíblico. No como tal, no está escrito literalmente principio de mayordomía, pero todos los aspectos y conceptos están dentro de la palabra de Dios. Por eso, esta mañana yo quiero poner en ti este principio de mayordomía, que es algo muy importante para que tú y yo, conociéndolo, podamos manejar los recursos que el Señor nos ha dado. Por eso, ahora vamos a comenzar indicando de que el concepto principal de mayordomía es el que podemos leer en el siguiente texto. El principio de mayordomía establece un equilibrio entre la propiedad externa, es decir, los bienes que el Señor nos da, y la conciencia interna, es decir, nuestra voluntad. El primero es obtenido a través de nuestro trabajo por la bendición de Dios, y la conciencia es dada por Dios para que nosotros podamos administrar aquellos bienes que el Señor nos da. Es decir, que la mayordomía indica de que toda la voluntad que yo tengo, pues sepa administrar los bienes externos. Y ese equilibrio que nosotros debemos alcanzarlo es el que nos da la prosperidad y la bendición del Señor. Un mayordomo, ¿qué es un mayordomo? He sacado este concepto de un diccionario común y corriente, y dice que el mayordomo es el empleado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de alguna casa o hacienda. Toma en cuenta, es el gobierno económico. El mayordomo muchas veces nosotros creemos que es una persona que simplemente sirve los platos. Si yo soy un mayordomo nombrado por el Señor, pues significa que yo debo gobernar la economía que el Señor me está dando para mi familia, para mi persona, para los que están a mi cargo. De pronto para tu empresa también, y por qué no decirlo también para la iglesia. Entonces el Señor nos ha nombrado mayordomos para que nosotros manejemos esos aspectos en los cuales nos vemos involucrados. Pero habíamos dicho que la mayordomía dada por Dios tiene dos aspectos principales. El primero es que nosotros el Señor como dueño de la tierra nos encarga la mayordomía sobre nuestro ser interno primero y sobre todas las cosas materiales externas que hay en la tierra. Esto vale decir que, por ejemplo, nuestro ser interno que está respaldado en la palabra de Dios por 1 Corintios capítulo 3 indica que no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruye ese templo, pues es el templo de Dios santo y ustedes son ese templo. Mira que el Señor nos está indicando claramente de que este cuerpo que tengo yo, el cuerpo que tienes tú, es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como mayordomos debemos cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Pues obviamente con sistemas de salud, yendo al médico frecuentemente a hacernos los controles, comiendo comida sana, pues haciendo deporte, en general cuidando el cuerpo físico y también nuestra mente. Nosotros debemos saber de que la mente nuestra debe ser similar a la mente de Cristo.
Nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar para que no esté alineada a los pensamientos que el mundo nos da, sino más bien esté alineada a la voluntad de nuestro Ser Supremo. Esto como la parte interna. ¿Y qué pasa con la parte externa? Pues tenemos también el respaldo bíblico que consta en Lucas capítulo 16. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que no es de ustedes o lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Mira qué curioso lo que la palabra de Dios nos dice. En resumen, si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá sobre lo mucho. ¿Cuántas veces estás pidiendo más recursos tú? Yo me imagino que siempre estamos quejándonos y diciendo que nos faltan recursos, que nos falta dinero. Ay, si pudiera tener un poquito más de dinero, se solucionarían mis asuntos. Pero el Señor nos está haciendo esta declaración muy clara que dice, el que es fiel en lo poco, nos pondrá sobre mucho. Si tú puedes administrar con sabiduría los pocos recursos que ahora tienes, los escasos recursos que ahora estás recibiendo, si eres fiel en eso, el Señor te va a multiplicar tus riquezas y tu prosperidad. Pero si tú no sabes administrar eso, el Señor no te va a dar más porque no tienes la capacidad de hacerlo. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Igualmente, si es que no estás convencido de que no eres el dueño y que eres un administrador, si tu cuerpo internamente tampoco está preparado para administrar, para saber cómo repartir el presupuesto financiero familiar mensual, pues el Señor quizás no va a tener la voluntad de hacerlo. Así lo dice en Lucas capítulo 16. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Por lo tanto, el principio de mayordomía, medio concluyendo ya, significa que la condición de nuestra conciencia interna delante de Dios se reflejará en la forma en que manejamos nuestra propiedad externa. Entonces, si tú reflejas, si tú tienes la voluntad de administrar con sabiduría, sabiendo de que no son tus bienes y tienes que usarlos de una manera apropiada, pues seguramente el Señor te estará dando más. Y esa cantidad que cada vez va a ser mayor tendrá mucha bendición para ti y para los tuyos. Adicionalmente, si es que tú tienes recursos, pues bien puedes compartir. Bien puedes compartir. Y ese es uno de los principios de la mayordomía, de que parte de tus recursos, parte de las bendiciones que el Señor te da, es para que compartas con quienes no lo tienen. Mira, como Lucas capítulo 14, versículo 48, a manera de conclusión, dice, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Si el Señor te ha dado mucha provisión, pues el Señor te exige también de una manera muy intensa que rindas cuentas sobre lo que has recibido. ¿Cómo estás repartiendo tu presupuesto? ¿Cómo estás repartiendo tus bendiciones? ¿Cómo estás administrando los bienes? Por eso, administra tu propia vida. Eres cuerpo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás administrando los bienes que el Señor ha puesto a tu alcance? Recuerda que tienes que dar cuenta al Señor de todos los bienes que Él te ha dado. Todos los bienes, incluyendo nuestra vida y nuestro cuerpo, tenemos que dar cuentas al dueño de todo, al dueño del oro, al dueño de la plata. Y si eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá sobre lo mucho. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.